acaricia el pasar, mirando bocas descalzas que no dicen palabras ni ninguna verdad. Un activista antisectas argentino se vino para Uruguay para hablar con Pepe Mujica sobre esta problemática. Por motivos de agenda, supuestamente, el expresidente tuvo que cancelar la cita, y en dicho intercambio, que era con una de sus secretarias o alguien así, ella le dijo que Uruguay no era un país que tuviese esa problemática, ya que la institución principal, ¿cuál era? La familia. Ridículo. Esta historia, este cuento, lejos de ser solamente una anécdota, una simple anécdota, es el reflejo de un problema aún mayor. La incapacidad que tenemos como sociedad de identificar una secta que está enfrente de nuestras narices. Cuando hablamos de sectas destructivas, nos referimos nada más y nada menos que a organizaciones criminales que tienen la finalidad de enriquecerse ilícitamente, a base de exprimir a sus adeptos hasta la última gota. ¿Cómo lo hacen? Mediante técnicas de manipulación coercitiva, o dicho de otra forma, utiliza las técnicas más sofisticadas de manipulación para mantenerte ahí y utilizarte como un títere, sin la necesidad de ponerte un arma en la cabeza. Junto con el psicólogo y especialista en sectas, Víctor Hugo Flores, vamos a hablar sobre los mitos que existen sobre las sectas, de si existe algún tipo de persona más proclive a ser captada y, entre otras cosas, una vez dentro, cómo te mantienen enganchado. Bienvenidos a Date un Tiempo Podcast, un podcast en el que hablamos de temas de todo tipo. Hablamos de tipo de terapias que sirven, que tienen evidencia, hablamos de temas de interés común, hablamos de historias de vida, hablamos de cosas que son más bien en broma. Esta vez nos toca un tema serio. Un tema que ya hemos abarcado, un tema sectas, organizaciones coercitivas, que hemos hablado en la anterioridad con el mismo invitado, Víctor Hugo Flores, que ahora se va a volver a presentar para que no lo haya visto. Esta vez les recomendamos encarecidamente que si no vieron el episodio 1, no digo que tengan que hacer la continuación, o sea, no tienen por qué verlo antes que este, pero si este les gusta, o si hay cosas que no entienden, vayan al episodio 1, que el episodio 1 es donde vamos a lo más básico. Esto es un poquito que si bien vamos a intentar hablar de manera clara para todos, sí hay cosas que se van a entender mejor quizá, no sé, Víctor, vos qué opinás, que se va a entender un poco mejor si ven el anterior. Pero igualmente vamos a intentar que se entienda de todas formas. Así que nada, Víctor, de vuelta, bienvenido a este espacio, bienvenido a este podcast. ¿Cómo estás? Pues bien, me da mucho gusto estar de vuelta aquí en tu espacio, con tu público, para compartir estos temas que tienen que ver con las sectas. Me parece que, como bien dices, pueden ver el episodio anterior, no obligadamente, pero es bueno para tener un antecedente, y si no, aquí mismo vamos a hacer los enlaces adecuados. Claro, exactamente. Creo que puede ver Rocky 3 o Rocky 2 sin ver la 1, pero se va a complicar, ¿no? Es mejor si ves la 1, tenés una base, sabes quién es Rocky. Yo la verdad que hace mucho que no las veo, hablo de eso porque es la primera película que se me vino a la cabeza. Nada, antes que nada les voy a pedir encarecidamente que si les gusta este episodio, pongan like, que eso hace que se difunda más, suscríbanse para ver más videos de este estilo, más episodios. Comenten en la caja de comentarios si les parece interesante, si les gustaría hablar de otro tema. A mí personalmente me encanta hablar de este tema, pero entiendo que no soy solo yo, ¿no? Claro, y es un tema de mucho interés, o sea, haces bien en tener este interés, porque es un tema que tiene gran importancia social, a veces mal entendido, poco difundido y sin embargo de gran peso. Exactamente. Y imagínate qué peligroso que es, ¿no? Que Pablo Salum, que ya hemos hablado de él, fue a Uruguay justamente, porque Argentina, Buenos Aires queda bastante cerca de Montevideo. Fue a Montevideo hace 10 años o más, no, más. Cuando el Pepe Mujica ubicasa. El Pepe Mujica lo tenés que ubicar, es a ver, más allá de que te guste, ¿no? Uno lo ubica porque es bastante famoso, el presidente más pobre del mundo, en teoría,
Eh, y bueno, fue ahí a tener una entrevista con Mujica, creo que justo Mujica en ese momento no pudo atenderlo, entonces no sé qué política lo atendió, y creo que fue por mail encima, ni siquiera creo que fue por personalmente, y le dijo, mirá, acá no hay sectas, acá la institución más grande que hay acá es la familia. Así le dijeron. De acuerdo. Entonces, un negacionismo espantoso. Parece ser, no me atrevo a dar una opinión, pero o negacionismo o quizá un desconocimiento grande de la situación, por lo menos, ¿no? Porque son temas importantes y no se pueden reducir a ese grado y poderlo comprender. Claro. Pasa que uno piensa que el uruguayo, o sea, como es tibio en la manera de ser, no es una persona que se suele mojar mucho, no es una persona que le guste mostrarse mucho, no es una persona muy intensa, y es un país que nunca pasa nada, o por lo menos para nosotros sí pasan cosas porque estamos acostumbrados a una línea base un poco más baja, De pero acuerdo. justamente por ser un país que supuestamente nunca pasa nada, tampoco hay sectas en teoría, ¿no? Entonces pienso que ese fue un poco el Entiendo. razonamiento. Entiendo. Pero La secta se saldría mucho de la norma a que están claro, acostumbrados, ¿no? claro, aparte también, o sea, te hablamos de un país tibio, lo que quieras, pero de Latinoamérica es el número uno voy a poner una sigla para poder nombrarlo bien. Voy a decir una vez intento de autoeliminación y lo vamos a llamar IAES. Bien, De acuerdo, así después no me censuran en YouTube. de Bien, acuerdo, es el número uno en Latinoamérica de IAES y de acuerdo. el número uno en consumo de cocaína. Así que, De acuerdo, entiendo. a ver, Compleja situación. per cápita, ¿no? Per cápita. Así que Compleja no. situación. Sí, 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 sí. Ah, y número dos en whisky, ojo. Y Pues voy a ir a visitarlos. Francia es el número uno. Francia es el número uno, tengo entendido. De acuerdo. Bueno, entonces, hilando un poquito lo que estamos hablando, vamos a introducir el por qué, ¿no? El por qué quizás esa mujer le dijo a Pablo Salum que Uruguay no habían sectas. Y yo creo que capaz que se pensaba que eran, no sé, unos encapuchados, como hablamos la vez pasada, o gente tipo que se mostraba mucho, o un lugar que entrabas y a la hora de entrar había dos antorchas que se prendían solas y se corría una gárgola para dar espacio en la puerta. Y yo qué sé, esos mitos, ¿viste? Como que esos mitos de lo que es una secta, lo que es algo desconocido, ¿no? Exacto. Yo me parece, si yo me atrevo a dar una opinión política sobre tu país, me parece que el comentario puede ser revelador. Si yo lo escucho desde fuera, puedo entender quizá algo entre líneas, que es el hecho de que las sectas pueden pasar desapercibidas, de que las Ujú. sectas pueden pasar como grupos muy normales, de modo que ante la impresión general no existen o no lo son, no son grupos destructivos. Y esta falta de visibilidad, esta falta de conciencia puede llevar a decir, bueno, aquí no hay sectas, siendo que, como sabemos, las hay. ¿Qué significa? Que las sectas sí pueden ocultarse, pueden enmascararse, tienen y deben tener, es decir, para su tipo de trabajo, que es fraudulento, deben tener una fachada respetable, tranquila, proactiva, prosocial. Tienen que hacerlo así porque es la forma en la cual ellos se insertan en las sociedades y son aceptados y buscan que la realidad quede solamente para los que ya entraron. Y ahí es cuando sí pueden haber todo tipo de experiencias, desde las de tipo meramente delincuencial, Ujú. hasta algunas quizá para la imaginación un poco más refinadas, ¿no? Los encapuchados, decíamos en el anterior episodio, bueno, que las sectas son encapuchados, y decíamos, bueno, no necesariamente, porque no es que la idea de que un grupo que uno ve encapuchado, que vea que hace rituales, es una secta, no, pero sí, dentro de estos grupos sectarios pueden haber prácticas de rituales, dependiendo del tipo de secta que sea.
porque es una gama muy amplia. La gama de las sectas es más amplia de lo que aparenta. Bien, vamos a hacer una Sí, cosa, Víctor. sí, dime. Vamos a hacer una cosa. Porque si bien es verdad que estaría bueno que escuchen el primer episodio en algún momento, sí estaría bueno definir brevemente qué es una secta, organización coercitiva y por qué lo llamás de una manera o la otra. Perfecto, me parece muy bien, porque partimos de esa base de que cuando hablamos de una secta, tenemos que entender que no necesariamente una secta es negativa. Cuando hablamos de una secta, hablamos de una ramificación de cualquier estructura, de cualquier organización o de cualquier doctrina. Ya en la política del siglo XIX se hablaba de la secta liberal, la secta conservadora, ¿no? Porque eran ramificaciones de la política. Hay que entender que cuando oímos la palabra secta en la historia, no se refiere a estos grupos forzosamente. Claro. En el habla actual sí podemos decir sectas si tenemos en cuenta, claro, que hablamos de grupos que se llaman sectas destructivas. ¿Por qué son sectas y por qué son destructivas? Son sectas porque generalmente son ramificaciones de un tronco mayor, pero tienen una característica, que es la de la coerción, es decir, donde sus integrantes van a ser explotados económicamente, también sexualmente, emocionalmente, laboralmente, y van a ser víctimas de un proceso que los destruye a varios niveles. Los destruye a nivel económico porque todo su dinero se va hacia el grupo, descuidando su propia vida, su propia economía. También va a ser una destrucción de tipo social, porque se van a aislar del entorno, amigos, familia, pareja, hijos. Esos escenarios se ven anulados. También hay una destrucción de tipo psicológico en el pensamiento, ¿no? También hay una destrucción a nivel de la estructura física del cerebro, neuronal. El cerebro mismo en su estructura se ve dañado. También hay una destrucción de la salud, la falta de sueño, la falta de alimentación, el esfuerzo constante viene a un quebranto de la salud. Entonces, todos estos rubros son los que esta organización destruye. ¿Cómo la destruye? A través de una forma de vida que consiste en el trabajo constante y en el sometimiento a figuras de autoridad, que son figuras de autoridad que sobrepasan el poder que en el mundo normal tiene una figura de autoridad. Estas figuras de autoridad van a ser tomadas casi como superhumanas o como superhumanas, las cuales van a ser la guía y el control sobre el resto de los integrantes, porque van a dirigir los pensamientos y los actos de todos. Más todavía, existe una estructura en la cual esto se encuentra organizado, que es una estructura piramidal, donde en la cabeza está el líder principal, en el estrato inferior los líderes secundarios y al final la masa grande de los integrantes. Claro. Todo el dinero fluye hacia arriba, la información fluye hacia arriba y de arriba hacia abajo no fluye ningún beneficio. Siempre se trata de dinero. En el fondo sí, no es más que dinero. Porque para todo este proceso, toda esta estructura de organización, estamos dando un resumen que invitamos a ver el capítulo 1. Sí, es un resumen condensado, pero igualmente útil, porque en todo caso estamos entendiendo que además de esta estructura hay una forma de pensar que se llama doctrina. La doctrina es casi la ideología, pero no la llamo ideología porque no es realmente una estructura de pensamiento de ese nivel, sino es doctrina, porque eso es de dogmas inatacables, más allá de toda crítica, y entonces las personas son sometidas a la doctrina y este proceso se va a llamar adoctrinamiento. La persona va a incorporar en su forma de pensamiento y de acción los postulados de la doctrina. Entonces, hay muchos tipos de doctrina como tipos de sectas religiosas, filosóficas, espirituales, terapéuticas. Pero detrás de toda esta fachada hay una única naturaleza que es
el negocio fraudulento. Ujú. Todo en el fondo no es más que una cuestión de dinero para las altas esferas, ¿no? Los altos niveles de la pirámide, el principal y los muy cercanos. Claro. Es todo lo que va a ser. Ahora, hay que entender que una pirámide de una secta es una, pero si es una secta organizada, van a haber varias pirámides en cada país interconectadas y todas al final van a estar conectadas a una pirámide suprema, que es la de los, parece que estoy haciendo el símbolo de los Illuminati, pero es que es la forma en la que lo podemos hacer, ¿no? O sea, es una Te falta estructura el ojo. sí, el ojo que todo lo ve, pero todos estos símbolos tienen una razón, ¿eh? Pero la cosa es esta, si el ojo que todo lo ve, pequeñas pirámides que forman una gran pirámide y en el fondo está los supremos directores. Pero vaya, más allá de las aspiraciones que dicen tener, todo es cuestión de hacerse rico a través de los demás. De plata, claro. Bueno, antes. No me voy a ir de tema. Entonces, el término organización coercitiva, ¿calza bien con esta definición o vos lo ves impreciso? No, a mí me parece que es adecuado, porque también tenemos que entender que la palabra secta es la de uso común, la cual todos entendemos, pero podría haber otras definiciones, ¿no? Como organización coercitiva, porque la coerción es el elemento fundamental por la cual todos funcionan. Pero yo podría llamarles, por ejemplo, grupos de manipulación psicológica o grupos de Claro. manipulación psicológica grupal. Si queremos salirnos de la palabra secta, porque también el público a veces considera que si alguien habla de secta, es porque quien habla de secta es un intolerante. ¿Me Claro. entiendes? O sea, también hay un estigma en el lenguaje que hace que luego se califique. Ah, si él habla de secta, entonces, y esto es una realidad, ¿qué te van a decir? Ah, seguramente ese que habla de sectas es un ultracatólico. Hay Ujú. estigmas. A mí me ha pasado como psicólogo que cuando voy y hablo de sectas, se acercan conmigo y como que me quieren Ujú. retar y me dicen, sí, y la mayor secta es la Iglesia Católica. Y sienten que me están como atacando porque suponen que soy un emisario de no sé qué. Entonces, la palabra necesita seguirse utilizando, ¿no? Ujú. Pero también habría que empezar a incorporar en el lenguaje, como dices tú, organización coercitiva o grupo de manipulación psicológica. También definen y más eh, limpiamente, ¿no? El concepto. Perfecto, perfecto, me queda claro. Bueno, antes de introducirnos en aquellos mitos que vamos a nombrar, vamos a aclarar que no vamos a dar ningún nombre de ninguna organización coercitiva o secta destructiva acá. ¿Por qué? Porque básicamente no queremos meternos en problemas, por lo menos no por YouTube, sí, capaz en otros ámbitos, pero por lo menos en YouTube la idea es que no nos tiren el video, la idea es que no pase a mayores, simplemente la idea de esto es psicoeducar. ¿Para qué? Para que nadie termine en una, para que logren identificarlas, para que logren eh, ayudar a algún familiar, a algún amigo que esté pasando por alguna situación de esta índole. Sobre todo, igual, eso sí, el primer capítulo es bastante bueno para eso, pero esto, digamos, sería una continuación que esperemos pueda complementar la primera parte, pero básicamente no vamos a dar nombres, sí vamos a hablar de quizás sin hacerlo muy identificable, quizás alguna situación, yo tengo algunas que decir más adelante, De pero acuerdo. bueno. Bueno, Muy bien. Víctor, vamos al tema de los mitos, ¿no? Eh, ¿Qué mitos hay? Aparte del famoso de los encapuchados que ya hablamos y vimos que en realidad es falso. Y yo por lo que había entendido de lo falso es porque una secta destructiva, vamos a decir sectas así más fácil, una secta no te va a decir, hola, venimos acá a cagarte la vida. No te va a mostrar lo que hay por detrás. Y que los encapuchados podían ser parte de un grupo, yo qué sé, satánico, no sé, invento, satánico, pero que te dice de un principio, vamos a orar a Satán, a San la Sí, Muerte, no me acuerdo bien cómo se llama el santo este, pero
vamos a adorar a esta persona, vamos a hacer cosas turbias, sabés lo que hay acá, ¿no? La secta no te, la secta destructiva por lo menos, no te va a decir de un principio cuáles son los fines. Sí, no, se van a ver personas como tú y yo, Ujú, así tal cual. Ahora, hacemos un pequeño paréntesis, pero dentro de lo que estás tú comentando. Puede haber grupos que sí hagan rituales, ese por el tipo de secta. ujú, Puede ser que sí hagan rituales donde haya encapuchados, donde haya una escenografía con símbolos, con pases, con señales, con códigos de lenguaje, con música, y que sean rituales orientados dentro de su lógica, no solamente a lo visible, sino ujú. ellos piensan que pueden incidir, influir en estructuras invisibles de nuestro cuerpo, como el aura o como los chakras. Pero aquí hay que hacer una diferenciación importante. No todo grupo que crea en lo que acabo de decir es una secta, Ujú. porque también está la libertad de creencias. Puede haber personas que practiquen la magia, que practiquen Wicca, por ejemplo. No por practicarla es una secta. Que practiquen la santería no es una secta de entrada. Que practiquen el luciferismo Ujú. tampoco lo es. Y así, cualquier grupo o práctica que queramos traer a nuestro recuerdo, que no sea exótico, no por eso son sectas. Para que sean sectas tiene que haber una serie de elementos que son los que estamos platicando, a través de los cuales podamos tomar los factores y ahí sí configurar este es un grupo sectario. Entonces sí es muy importante tener en claro que una secta no es un grupo que practique incluso magia, que puedan hacer rituales, que crean Claro. en el aura, en los chakras, no por eso lo son. Que se le llama pseudociencia, por ejemplo, algunas prácticas como la acupuntura o el ayurveda. Hay que recordar que la acupuntura y el ayurveda y la herbolaria son tomadas como terapias, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, debemos tener cuidado al momento de emitir una opinión, no porque, y lo voy a decir claramente, no porque yo sea un ignorante en acupuntura Ujú. y porque me suena raro, voy a decir, es una pseudociencia. ¿Me entiendes? No porque yo sea un ignorante en hinduismo, digo, toda la persona que practique meditación es pseudociencia y es una secta. Hay que tener mucho cuidado si queremos perfilar bien de lo que estamos hablando. Entonces, hay Sí, claro. elementos, los que acabamos de decir, que cuando se juntan es lo que configura la secta, no aquello en lo que creen. Por eso hay sectas que lo son, pero se dedican a las ventas. ¿Qué tiene eso de misterioso? Nada, ¿verdad? Pero también puede haber que sí se conjunte. Hay en todo este mundo del esoterismo, hay muchas ramas de la que llaman magia, como la magia ceremonial, que es de lo que estamos hablando. Esto que tiene que ver con los rituales, ¿no? Con las invocaciones, con los pasos, los pases, que sí puede haberlo, sí. Ahora, esto dentro de una secta está enfocado al sometimiento, pero es que tú puedes invocar el sometimiento incluso con la Biblia, ¿entiendes? Porque entonces cuando la tergiversas es cuando esto sucede. Entonces sí, dentro de los mitos tenemos esto. Puede haber rituales, puede que no los haya, pero la presencia no define la secta. Bien, Ahora, excelente. sí, y como tú lo estabas mencionando claramente, o sea, si tenemos un grupo satánico que nos están diciendo somos satanistas, somos satánicos, también tenemos que entender de qué hablan, porque dentro de este tipo de creencias hay ramas, no es lo mismo el luciferismo que el satanismo. Ahora, no Mirá, todo satanismo tiene que ver con la sangre, con la muerte. Hay hasta una filosofía de todas estas creencias. No, hay códigos de conducta. No necesariamente porque algo se diga satánico va a implicar la perdición o va a implicar el pecado o va a implicar que es un grupo destructivo. No. claro.
Por otra parte, sí, puede haber grupos que toman estas filosofías y las adaptan dentro de una secta, y es donde sí viene el peligro. Pero entonces nosotros debemos tener mucho cuidado. Y también, como lo mencionabas, si un grupo te dice que es satánico, te está diciendo lo que se dedica y lo que cree y lo que hace, no te está engañando, Ujú. no te está mintiendo, tú sabes a lo que vas, sea tranquilo o no lo sea, te lo están diciendo. Entonces ahí no hay ningún engaño. La secta es la que te engaña. Te dice, pues somos un grupo que recoge perritos en la calle, somos un grupo que planta árboles, o que damos conferencias, o que tenemos prácticas de curación, o que ayudamos a personas en situación de calle o en desastre, etcétera, Ujú. ¿me entiendes? Entonces, ¿quién va a llegar ahí? Pues las personas de buena fe. Claro. Pero Y ya una cuando pregunta, das el ¿no? paso, dime, sí, sí, por favor. Vos hablaste del tema del esoterismo recién, ¿no? Eh, las sectas. No, a ver, si bien lo esotérico no hace necesariamente una secta. Las sectas no tienen mucho de esotérico la mayoría de las veces. Sí, ahí es donde yo planteo que estamos haciendo esta diferenciación. Nosotros Bien, podemos respetar, y de hecho respetamos las creencias, sea la que sea, en el esoterismo. Bueno, es el derecho de las personas creer lo que quieran, ¿no? Es decir, no somos autoridades para decir, no, esto es negativo, no. Ahora, sí estamos hablando de las personas que toman lo que sea, incluido el esoterismo, incluido la religión, con fines sectarios. sí, claro. Entonces, va a pasar. La mayor parte de las sectas son de tipo religioso, no son de tipo mágico. Es decir, las sectas que tienen un tinte del cristianismo, ojo, no digo del catolicismo, del protestantismo, hablo del cristianismo, es la Ujú. mayoría. Luego nos encontramos las sectas, y dentro del cristianismo, dentro de las de tipo religioso están también las de tipo orientalista. Ujú. En nuestra zona del mundo tenemos una idea, de hecho, muchas veces equivocada, de lo que se cree en aquellas zonas y de cómo se practica. Una secta no lo va a practicar como lo practican allá, como tampoco va a ser realmente cristiana, ¿me entiendes? Porque van a Claro, tergiversar esto. Entonces están las de tipo religioso, cristiano, orientalista, y ahí incluyo el budismo, el hinduismo, ¿no? Y también el judaísmo, por supuesto, puede sí, ser. sí. Luego van a haber sectas que son de tipo Sí, igual el filosófico. judaísmo va más que nada a lo bastante. Son los orígenes, digamos, del cristianismo también. O sea, no va tanto por el lado del budismo y el hinduismo, sino de lo judío cristiano musulmán. ¿Me explico? Va más por ese lado. Sí, exactamente, lo acabas de decir, no tengo nada que añadir ahí. Luego, ahí sí van a aparecer las de tipo esotérico. Y aquí es todo un mundo, es decir, de lo que se alimentan, pero creo que habría que reconocer que todas las que tienen un carácter esotérico, todas van a abrevar, van a alimentarse de la teosofía, de la obra de Blavatsky. Todas van a tomar algo de la teosofía. La teosofía no es una secta, Pero ¿qué pero es, se qué ha es la tomado. teología? La Sociedad Teosófica es una organización fundada en el siglo XIX por Elena Petrovna Blavatsky, planteada como un grupo de conocimiento esotérico, sí, que tiene una cosmogonía, una filosofía bastante compleja en ocasiones, que busca ofrecer una explicación de la historia humana y cósmica. Pero esta sociedad no es una secta, Ujú. es su derecho. Ahora, como lo decimos, es que tomamos, y hay sectas que toman la teosofía. ¿Por qué? ¿Por qué el esoterismo es tan interesante para los seres humanos? Podemos tener una explicación. Yo tendería un poco a esta explicación. Los seres humanos necesitamos creer,
pero también es más fácil creer aquello que no requiere mucha crítica, donde todo es posible, ¿me entiendes? Entonces, si agarramos un crisol donde metemos los chakras, metemos las auras, metemos los llamados 4 cuerpos o 7 cuerpos de la raza humana y empezamos a hacer una mezcolanza agarramos de la teosofía, agarramos del gnosticismo y hacemos un crisol y hacemos nuestro invento, pues todo es posible. Y Claro. esto es fácil para nuestra mente. Es más Es que fácil creer en esto. es hermoso aparte, que a quién no le gustaría abrir las 7 puertas de chakra, a quién no le gustaría tirar poderes, manifestar deseos, a quién no le gustaría que de verdad exista eso. No, no digo que no exista, ojo, para mí seguramente no sea real, pero está, o sea, es inchequeable, no hay tanta forma de demostrar si muchas de estas cosas, la mayoría creo que directamente no hay forma de demostrar si es real o no. Es algo que no se puede, digamos, aplicar el rigor científico, digamos. Claro, claro. Tampoco yo puedo decir que no es cierto. Yo no puedo decir que no exista. Lo que estamos diciendo aquí es Sí, que claro. estas ideas se toman para engañarte. Entonces, una solución fácil es más cómoda que ejercer el pensamiento crítico. Entonces, por una parte, por eso es que el esoterismo puede atrapar a las personas cuando se sigue sin sistema. Pero también Claro. por otra parte es que se vende una imagen, ¿me entiendes? Una imagen de poder, digo, no sé si como terapeuta sería maravilloso tocar a alguien, ¿no? Y cuando quitas la Sí, mano ya le eliminaste cualquier trastorno, pues sería maravilloso. ¿Quién no querría eso? espectacular. ¿Cobraríamos? ¿Cuánto cobraríamos? No, imagínate. No, bueno, si fuera cierto, igual no podrías cobrar nada, ¿no? A veces se supone que estas personas no cobran, pero si fuera de cobrar, imagínate cuánto podrías cobrar, ¿no? No, una Entonces, ese locura. es el asunto, cómo esto se tergiversa, y están las de tipo esoterista que son muy llamativas, porque además, pues, estéticamente son mundos agradables. Yo no puedo decir que pensar que los colores, los sonidos, los aromas, ¿no? Pero también hay otra cosa importante, no solamente es como falta de análisis, sino que también las personas tienen una vocación eh, espiritual. Las personas también tienen un deseo de lo divino que no se enmarca en una religión, Ujú. porque no se sienten cómodos, porque las religiones están en crisis desde hace ya bastante tiempo, o si no, las religiones, las instituciones. Entonces, todos los seres humanos también tenemos una serie de tendencias o de inclinaciones hacia lo que llamamos espiritual, no religioso, espiritual, la mística. Todos tenemos, hasta el mismo Einstein tenía estos visos, ¿no? Si decía Dios no juega a los dados, bueno, pues se cree en Dios por lo menos. Entonces quiere decir, todos tenemos una vocación espiritual y una vocación de ser mejores espiritualmente. Y eso también es una atracción hacia el esoterismo, porque el esoterismo finalmente ofrece respuestas, al margen de que sean verdad o no, ofrece respuestas. Entonces están las de tipo esotérico, y de ahí van a venir hacia abajo las otras, las de tipo comercial, las de grupos de venta, de negocios, de compraventa, ¿no? Te vendo productos y el que vende se empieza a endeudar y después vende la casa y el auto para pagar Querés ser aquello, ¿no? claro, querés ser tu propio jefe, ¿no? Sí, exacto. Esa famosa frase. Las de tipo terapéutico, pseudopsicológico, pseudomédico, ¿no? También ¿Mm? van a venir en ese rango. Si estoy bajando así, no es de importancia, sino de población. Y Ahí también va. van a haber sectas un poco más pequeñas. Hay sectas que están enfocadas a la maternidad. Se apoderan de la maternidad de las integrantes, las quieren guiar sobre cómo ser madres y ejercen coerción y al poco tiempo casi se apoderan de los hijos. Ah. No, es que si son para eso, para mí sí van a querer buscar algo de eso, ¿no? Como que Sí. los hijos sean parte y bueno. Y ya las últimas serían las que tienen que ver quizá con productos culturales de la época. Nos puede dar risa, pero es algo serio. Hay sectas que están basadas en el mundo de la saga de Harry Potter. No. Sí, sí, ¿Me, o me sí, estás claro. hablando, me estás hablando serio?
Sí, claro, no, sí, sí, hay sectas donde te ofrecen clubs de las casas de Harry Potter, ¿no? Entonces de pronto te comienzan a manejar si tú puedes usar magia, pero también la filosofía de cada casa, Slytherin, bueno, pues se presta maravilloso para los juegos oscuros de la imaginación, pero también para venderte ideas de ser mago, de ser brujo, y después, claro, hablamos de las casas, tiene que haber un director, ¿no? Pues ahí tienes al jefe de la secta. Y la Sí, los manipulación. jugadores. Sí, y también sectas, por ejemplo, basadas en películas como Matrix, ¿no? O sea, tú estás viviendo en un mundo que es una ilusión, y entonces tienes que romper con la ilusión, y por supuesto la verdad es la doctrina. Son estos juegos que las sectas hacen, dialécticos, ¿no? Con los Es cuales que van envolviendo a las personas. lo de Matrix es totalmente, o sea, es algo como para la secta, a ver, obviamente son una basura las sectas, pero digo, para la secta perfecta, Matrix calza muy bien por el tema Sí, de la red sí, pill, ¿no? O sea, me tomo la pastilla que veo la realidad y todos ustedes están viviendo en una ilusión. Es más, hay una exacto. filosofía de vida que se llama red pill. No sé si lo ubicás. No, esto Es, no, admito que no. bien, esto no sé, creo que no lo es. O sea, estamos hablando de gente que agarra y te dice, bueno, es una filosofía de vida, sobre todo de hombres, que dicen, la mujer quiere, eh, no sé, una persona que gane más que ella, son hipergámicas, o sea, hipergamia me refiero a, buscan a alguien que sea en varios aspectos mejores que ella, ya sea económico Mm, o admirar, etcétera. Entonces, el Red Pill asume esa realidad que dice que la mujer es así, que busca a alguien que tenga plata y si no tiene plata, eventualmente se va a terminar. Tiene que ser una mujer que no haya estado con muchos hombres, una mujer recatada, etcétera, ¿no? Pero no va ujú. tanto por el lado religioso que muchas de las personas que están ahí sí lo son. Y ellos son consecuentes con esa visión, ¿no? La asumen y viven en consecuencia asumiendo esa realidad de que la mujer es así. Ujú. Y eso también trae. No, en realidad sí tiene un tinte más cristiano, católico, religioso, porque eh, con lo LGBT no están muy familiarizados. Pero no importa, eso no es una secta, sino una manera de pensar. Pensé que ibas a hablar de eso cuando dijiste lo de Matrix. Bueno, es que lo de Matrix se presta para cualquier secta, y de hecho, desde que apareció la película, el argumento de Matrix ha sido muy usado en las sectas. Lo tomaron como venía y comenzaron a utilizarlo muchísimas sectas. Tenemos conocimiento de este tipo de manejos en sectas de esto. Ahora, también la misma ciencia es utilizada. Algo que te has dado cuenta tú, como me he dado cuenta yo, la física cuántica es súper socorrida por el pensamiento sectario y de pseudociencias, porque se presta este juego donde todo es posible, ¿no? Ujú. Claro, ya otras filosofías hace miles de años, como el budismo, nos han hablado de que todo está interconectado, de que lo que tú haces impacta en todo el universo, ¿no? El mismo símbolo del nudo infinito en el budismo habla de esta interconexión. Esto no es algo nuevo, pero la física cuántica ha servido para dar una fachada de seriedad especial moderna Ujú. a la idea, pero también de ahí nos vamos a que todo es posible, ¿no? Si tú estás pensando en que eres una mejor persona y lo piensas continuamente, o sea, a través de la física cuántica tú puedes impactar en este universo y en otro, y casi que puedes transportarte al otro universo donde estás mejor a través del pensamiento. Y se basan en postulados de la física cuántica, ¿no? Donde una partícula que vibra en la Tierra vibra y la partícula que está a 20,000 años luz vibra en respuesta a esta. Bueno, la Claro, física cuántica nos habla de esto, pero ya cuando tomamos esto y lo queremos aplicar a todo, es cuando viene el error. Pero como nos suena ciencia, nos parece que es verdad. Las sectas recurren mucho a este claro. tipo de pseudocientíficos.
Claro, parten de algo científico para después partir de esa base para inventarse algo que tenga sentido con lo anterior, pero en realidad es algo que no está comprobado y es algo que está. O sea, sirve mucho decir esto es científico para después colarte a algo no científico Exacto. y todo esto. Bueno, hablando un poquito de los mitos, ¿no? Volviendo un poco a eso. Sí, Yo, por lo que hablamos recién, saqué algunos. Saqué el de los. El que la secta se va a notar que es una secta. Eso no es así. sí, No no se es va a algo que notar. te lo vayan a decir de una. El segundo lo tenía en la punta de la lengua, pero se me fue. ¿Qué mitos estuvimos viendo recién? Porque creo que no dijimos esto es un mito, esto es como que hablamos un poco sobre el tema, pero no sé si Sí. dijimos esto es Bueno, esto. sumado al que bien acabas de decir, está el mito de que la gente débil es la que cae en las sectas. Ese es el otro Ahí mito, va, ¿no? ahí va. Donde platicamos un poco y ahora podemos añadir que las sectas más bien se alimentan de personas inteligentes. Una persona no cae en una secta más que porque tiene un propósito en la vida, la persona, y Ujú. busca dónde llevar a su máximo cumplimiento este propósito de vida, y la secta te hace creer que ahí lo vas a conseguir. Eso es una persona inteligente. Entonces el mito, los gente débil, la gente sin carácter, la gente sin autoestima, caen en sectas, mito. Otro mito es que solo la gente de poca inteligencia cae, porque Claro. cuando vemos lo que la gente cree en las sectas, pues nos quedamos, ¿quién va a creer en ese absurdo? No solamente una persona que no es inteligente, pero estamos obviando que esa persona que está en la secta llevó años de adoctrinamiento, de Claro. una reforma del pensamiento, pero que toma tiempo. O sea, hay que estar ahí año tras año, día tras día, para que se pudiera entender cómo la víctima empieza a recibir la información, el adoctrinamiento, que es la repetición constante de ideas, de valores, de Sí, obvio, obvio. antivalores, que lo van haciendo cambiar. Ujú. Y ahí le pasa al más inteligente. Una vez Claro, que y se acá, someten, dime no, por no, favor. perdón, termina la idea y digo después. No, era esto, la persona más inteligente, por supuesto. Si alguien se pone bajo el ojo del adoctrinamiento, tarde que temprano va a ser Claro. influido. Claro, la pregunta es por qué la gente débil y la gente poco inteligente en teoría se diría. Digo, sería falso que no es el target, el blanco de la secta, ¿no? Porque vemos gente, no voy a nombrar a nadie porque me parece innecesario, lo único que voy a nombrar capaz es a Tom Cruise, que sabemos a dónde perteneció, que no sabe, googlelo, no queremos que salga de acá. Bueno, pero cuestión, es gente que ha caído en sectas. Y uno diría, este tipo, actor, famoso, eh, tiene una personalidad fuerte. A ver, hablando entre comillas, ¿no? O sea, no podemos psicológicamente decir eso, pero para que se Sí, sí. entienda. Entonces, eh, ¿cuál sería el argumento de por qué una persona débil y o poco inteligente no sería el target de una secta? Bueno, porque la secta necesita gente capacitada, gente capaz para poder crecer. Pero Sí, no sí, esto necesito también gente que siga órdenes. claro, también es que de todo va a ver, o sea, van a haber personas con baja autoestima, con alta autoestima, pero como la encontramos en cualquier organización. Bien, Pero claro, aún la persona más inteligente sigue órdenes. ¿Por claro. qué? Porque tiene una razón. En la idea que bien decías de Tom Cruise, y si lo hago todavía más coloquial, no sé si podamos creer que Tom Cruise tenga problemas de autoestima. Bueno, no creo, ¿me Claro. entiendes? Entonces, que no sea inteligente, pues tampoco me parece que no lo sea. ¿Qué es lo que sucede? Que claro, necesita gente que siga órdenes, pero todo mundo va a seguir órdenes. Así sea un premio Nobel, así Ujú. sea un campeón de ajedrez, va a acabar siguiendo órdenes. Porque podemos tejer un poco más fino, ¿sabes?
¿Qué es lo que pasa en una secta? Te hacen una oferta inicial. Aquí vas a aprender historia, filosofía o religión, o vas a manejar mejor tu cuerpo, va a haber yoga, o vas a conocer mejor a Dios, vas a leer los... Esa es la primera, con lo que te enganchan. Te enganchan a través de tus intereses. Ahora, una vez que la gente entra, se le plantea un compromiso, porque tiene una etapa de preparación antes de que sea aceptado, no es de inmediato, porque esta preparación le hace sentir que es importante, que solamente algunos pueden acceder y que es algo muy, muy necesario lo que va a aprender. En esa preparación ya hay un adoctrinamiento. Tú desde que vas a una sesión de lo que sea en una secta, aunque no se note, ahí empieza el adoctrinamiento, porque siempre van a insertar en lo que hablan la doctrina, aunque no se note, la van a ir soltando, porque aquí creemos tal cosa, o lo van a tergiversar, que es lo que van a hacer, ¿no? Jesús, la Biblia dicen tal cosa que no dicen, lo tergiversan. Una vez que pasa esto, te piden un compromiso. Bueno, necesitamos que vengas a trabajar aquí 2 horas a la semana y que vengas a la cafetería a atender a la gente, ¿no? Pero después empieza a crecer el compromiso. Te empiezan a exigir de a poco, ya no son 2 horas, son 6, son 8, son 12. Y para poder cumplir con lo que te van llenando de compromisos. Hay que ir a una reunión, hay que trabajar aquí, hay que dar una clase, hay que ir a una sesión de tal, y poco a poco va subiendo, va subiendo. Esto implica que la víctima empiece a vivir dentro de la secta. Y es ahí cuando viene el apartamiento de los demás, que los demás, hay veces que ya no viene a la casa, no va con los amigos, ¿no? Algo le pasa, se nota que algo le pasa, pero pues se le ve bien, se le ve hasta contento, ¿no? Entonces, el primer compromiso es el gancho, porque después Claro. lo que va a pasar es que cuando ya te pusieron 30 compromisos y tú dices, oye, sí, pero es que ya pues no voy a mi casa o no veo a mi novia, ¿no? Entonces viene la coerción, por eso son grupos coercitivos. ¿Qué te van a decir? Una falacia. Es que tú aceptaste el compromiso de servir a la humanidad, tú aceptaste el compromiso de entregarte, y si ahora te niegas es porque eres indigno. ¿Me entiendes? O sea, en nombre del compromiso inicial de ese gancho, después te van a querer obligar la coerción a que tú aceptes lo que sea en nombre de este primer compromiso. Y Es así. aparte, acá viene el cuarto mito, que es el tema de nadie te apunta con una pistola a la cabeza para que te quedes. No, pero es como si. No, exacto, o sea, nadie te apuntó. No, claro que no. No era necesario. Fue a través de la repetición de palabras, de conceptos, de forma de vida, porque también el estar participando en algo te requiere atención. Y la atención, como tú bien sabes, es una forma de educación. El estar atento y concentrado en algo reiteradamente es una práctica. Entonces a ti te pueden hacer la cosa más absurda como decir, a ver, vete esto y saca esto, mete esto y saca esto, porque esto significa que tú eres capaz de tener atención a algo y separarte de la ilusión del mundo. Y ahí estás. Y esto es educación, esto es un entrenamiento, pero está revestido de que si tú haces esto, entonces tú estás demostrando que eres capaz de concentrarte, y si eres capaz de atender esto, eres capaz de atender el espíritu. ¿Ves? Es así como lo van escalando. Esto es un ejemplo que yo me acabo de inventar, pero es útil porque es una representación de lo que sucede. Entonces, claro que cuando alguien lo ve afuera y dice, pero oye, ¿esto qué estupidez? ¿Por qué solo un tonto acepta esto? No, perdóname, te dieron una razón y no te pusieron una pistola en la cabeza. Te dijeron que lo hacías para ser mejor. Ese es el otro mito que también... Claro, hay todo un lore detrás, ¿no? De eso de hacer así. Es como que hay todo un background que no es solamente lo de la lapicera o yo qué sé, o no sé, repetir una actividad que de afuera se ve como inútil, sino que esto tiene una razón de ser, ¿no? Exacto, dijiste muy bien, el background es la doctrina. Y no Sí. solo es la doctrina, es la sociedad de la secta. También aquí entran elementos de la psicología social, la presión grupal. Si han hecho estos ejercicios, ¿no?
donde meten a una persona, donde un grupo está haciendo una cosa absurda, pero él, como ve que todo el mundo lo hace, pues también comienza a actuar como ellos. Esto es un mecanismo natural de los seres humanos. Entonces, si tú ves que todo el mundo cree algo, que todo el mundo actúa de una cierta forma, la persona al verlos va a seguir. Y si el grupo te dice que si tú no haces esto, no eres digno, pues te vas a poner a hacerlo. Ese es el otro background, la presión social. Y luego el otro background es la presencia del líder o de la lideresa, que es tomado como un ser superior en sabiduría, o en poder mágico, o en contacto con Jehová, o con Jesús, o con Brahma, ¿me entiendes? O que viene de la India y vivió en un monasterio y viene con conocimientos, o que recibió la revelación de la jerarquía blanca, o del mismo Jesús, o de la Virgen. Entonces ya cuando se catapultan a ese nivel, ¿qué va a quedar? La persona va a creer. Y entonces si él te dice, haz esto, tú lo vas a hacer. Claro, cuando ya te sales, y cuando se hace noticia y te dicen, yo estaba jugando con una pluma, te dice, pero qué tonto. Yo no lo haría. No, claro que sí lo harían, cualquiera lo haría. O sea, si a ti te dan una buena razón, tú vas a hacer lo que sea. Sí, o sea, en ejemplos históricos, los nazis, que también se puede considerar como una secta política. Los nazis, todas las barbaridades que cometieron, claro, están los psicópatas, están los criminales, pero también está el grupo de la gente que le dijeron, es que tenemos que limpiar al país de las malas influencias, tenemos que construir un mundo de belleza, un mundo de orden, y estos grupos humanos no nos lo permiten. Y sí, lo que estamos haciendo de quitarles la existencia está mal, es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo. Entonces ya se convierten en una misión. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, aún lo Populismo más... puro y duro. Y además, igual a ellos, si bien había coerción psicológica, también había coerción de lo del arma en la cabeza, también estaba. Claro, Literalmente. sí. A Sí, las dos cosas. entonces en una secta, oye, quiero ir a mi casa, sí, vete, pues si no eres capaz de entregarte a lo que estamos haciendo, vete. Ujú. ¿Se va a ir? Claro que no, porque entonces ya no es Claro, así. Entonces, perdón, sí, dime. no, que yo lo que quiero que la gente entienda es que está bien, no te meten un revólver en la cabeza, pero la gente con la que eras amigo ahí y que tanto te apreciaba, te deja de hablar o te trata mal. eh, ya no sos parte de ese ideal que te dijeron que vos eras especial, ahora Claro. dejaste de ser especial. Y si vos realmente llegaste al punto de pensar y creerte todo eso, estando ahí adentro, no te vas a ir por más que te hagan cosas espantosas. Y esto quería mecharlo un poco con lo que estaba hablando con un amigo el otro día. Yo le contaba que incluso había humillaciones públicas, ¿no? Estaban dando Sí, una clase y si vos eras medio disidente, disonante con tu pensamiento, te pueden llegar hasta gritar y decirte cualquier tipo de disparate delante de todo el mundo. Y él me decía, pero yo me paro y me voy. Ahí no te parás y te vas. Si llegaron al punto de poderte gritar, me imagino que es porque saben que están en el timing en el que pueden hacerlo y que vos no te vas a ir. exacto, exacto. Y el grito es lo de menos, ¿eh? Están los golpes también, los castigos Ujú. físicos, las humillaciones en público, porque además las humillaciones en público tienen una función. ¿Sabes cómo se llama el aprendizaje vicario? Es cuando tú aprendes algo de ver. Claro. Entonces, si estás viendo que a alguien le gritan porque algo hizo, tú vas a decir, no lo voy a hacer para que no me pase, ¿no? Me debo comportar de esta otra forma como se comportan aquellos para que yo no reciba este castigo. Esa es también otra de las funciones. Un ambiente en una secta no es como cuando llegamos y vemos, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto verte. Nos encanta que estés aquí. No, dentro de una secta el ambiente es tenso. Dentro de las instalaciones de una secta el ambiente es tenso porque la gente está trabajando rápido para cumplir, para ir a una clase, para ir a la cafetería, para ir al barrer, ir a limpiar, ir a orar. Hay muchas actividades, hay mucha presión, una presión constante y las personas están en un constante estrés.
no están tranquilas. O sea, atrás de las paredes de una secta es un mundo totalmente diferente. Atrás de las paredes hay tensión, hay dolor, hay llanto, hay ira, hay soledad, hay desesperación, hay conflicto, ¿no? Hay dudas, hay abuso de todo tipo. Y eso pasa a veces ante la vista de todos. Pero claro, se piensa que esto lo estás haciendo porque buscas ser una mejor persona. Pero es un constante estar bajo presión. Entonces, imaginemos alguien que está todo el día, horas, años, bajo presión, en tensión. O sea, mínimamente aparecen las enfermedades eh, cardíacas, ¿no? Alteraciones físicas en el cerebro, por supuesto. El estar constantemente, que tu cuerpo esté secretando, que tu cuerpo esté produciendo adrenalina y que pase por el torrente sanguíneo continuamente. Continuamente, imagínate, o sea, se llama, como sabemos, vamos a hacerlo, el estado de alerta, ¿no? Constante. Sabemos que cuando una persona pasa un episodio de estrés, tarda hasta 8 horas para que su organismo se libere de los efectos químicos del estrés. Pero si está en un constante estrés, ¿cuáles 8 horas? Nunca va a dejar de estar bajo esa nube constante. Entonces, Claro. por supuesto vienen, y además vienen las alteraciones ya de nivel psicológico, ¿no? La psicosis, los delirios. Es que los maestros o Dios me está diciendo y lo estoy oyendo, ¿no? Entran en crisis graves, o sea, de rupturas con la realidad. Nada, ese dato no lo sabía. Sabía de estrés postraumático, de trastorno de ansiedad, depresión, IAES, pero no me imaginaba psicosis. Claro, también, o sea, y pasa mucho. ¿Y sabes quiénes son los más afectados? Los que sufren los peores daños o que hasta mueren, llegan a morir hasta por infartos, de tanta presión. Los que reciben más daño son los más entregados, los que son tomados como modelos de entrega, de trabajo, de convicción, son los más afectados a nivel físico y a nivel mental. Porque claro, para tener ese estatus, pues imaginemos todo lo que tienen que hacer. O sea, tienen que sobrepasar lo que hace el resto de la pirámide, tienen que sobrepasarlo para destacar como modelos. Y eso se cobra un precio. No, Y no sí, es lo claro. mismo que tú te esfuerces estudiando, dando clase o lo que fuere, o siendo rescatista, no es lo mismo. Porque aquello no te destruye, ¿no? Mentalmente, aquí sí es Claro. una opción. Entonces de pronto empiezan a sentir que Dios les habla, o que los maestros les hablan, o empiezan a buscar o encontrar, entre comillas, señales en todas partes, ¿no? Claro, conexiones inconexas, digamos, ¿no? Es como Sí, que conectás esa lucecita, no, porque es el líder que me está llamando para tal cosa, o debe sí. ser Buda que me está dando una señal, o capaz que la baldosa está rota porque hice algo mal. A ver, estoy inventando, no sé, tipo, cómo sería. No, pero es que no estás inventando, así es, así es. O sea, yo vi el retrato de quien fuere de importancia en la secta, y cuando me lo quedo viendo siento que me habla o que me está reprochando, quizás sabe lo que en donde fallé, me está diciendo cómo debo hacer, y empiezan a entablar un diálogo. Pero como si fuera, no es lo mismo que rezar o que orar ante un altar, o que orarle a un Dios, o dentro de la fe, hablar con un Dios, ¿no? En una efigie, no, aquí es que tiene ese sentido de la irrealidad, de incluso del delirio o de la alucinación. Llegan a escuchar, no es que oí la voz, o empiezan a encontrar señales en lo que sea, ¿no? En la misma pluma, ¿no? Yo puedo decir, pues la pluma es rojo sangre, y entonces esto habla de que mi vida debe ser de este color, ¿entiendes? Pero es que la pluma Sí, claro. me lo están diciendo a través de esto, sí, y nos puede sonar muy absurdo, y hasta podemos decir que lo es. El problema no es que sea absurdo o sea lógico, el problema es que la gente sea engañada
a creer que es Ujú. verdad. Ese es el problema, ¿no? Bueno, a ver, no, perdón, termina la idea, si no te Muy pierdo. rápido. Yo me he puesto incluso a pensar, si en verdad hay señales, ¿no? Me voy a ir muy lejos, pero estamos platicando aquí entre amigos, ¿no? Ujú. Si de veras hubiera señales de alguna inteligencia, no sabríamos leerlas. O sea, la persona en la secta no sabría leer la señal que le manda el Dios realmente, Ujú. porque no está preparado para recibirla, aunque él crea que sí, porque está adoctrinado, ¿me entiendes? Porque está engañado, aún ni siquiera en ese caso, porque para él significa otras cosas, significa la obediencia a su líder, ¿no? Significa la entrega al grupo, significa la doctrina. Si viene Zeus y de pronto un día nos habla en una secta, no nos daríamos cuenta, no podríamos. Como no podemos aprender budismo en una secta o psicología en una secta. Hay sectas que te dan clases de psicología. Nadie, Falsa, falsa sí, clase, sí, falsa exacto. clase. Entonces nadie aprende psicología en una secta. Claro, Eso era la idea. claro. Bien, vamos a hablar de si faltó algún mito nombrar. Bueno, me parece, los mitos de que hablábamos esa vez, me parece que ahorita hemos hecho una profundización más amplia. Eh, bueno, podríamos meter el mito de que quien entra en una secta no tiene salvación, ¿no? ¿Mm? O sea, quien cae en una secta ya se perdió, no, no, Claro, no es así. se lo chuparon los extraterrestres. Sí, sí, ya es insalvable, no, no es cierto. Una persona, la mente humana, sabemos que es tan, digámosle, poderosa, Ujú. que sus propios mecanismos de eh, control interno, no estoy buscando platicarlo más cercanamente para nosotros, de control interno, de dinámicas internas, permiten que tu mente te haga ver y entender situaciones que a nivel consciente no te das cuenta. Y eso comienza a aparecer inevitablemente en muchas personas. Cuando eso comienza a aparecer, entonces viene ya el propio ejercicio de analizar eso, de preguntarte, de atreverte, ¿no? A de veras confrontar lo que has creído 15 años y decir, esto no era verdad. Y mucha Y es gente, ser claro, dura, ¿no? no es durísimo. Dijiste que sí es duro, perdón. No, que debe ser durísimo. Debe ser No, yo, durísimo. 15 años de tu vida, decir, bueno, la verdad que todo esto que viví, a ver, si bien capaz que las amistades con mis pares eran sí eran reales, todo el humo que me vendieron, nada de esto era real. Todo tenía un fin económico y de trata también. definitivamente, esta experiencia de dejar la secta, de entender que fuiste engañado, definitivamente puede ser de las más duras Mm. en la vida de una persona. Puede ser de las más difíciles, ¿eh? Como perder un ser querido. No, no estoy queriendo equiparar secta con ser querido, estoy queriendo equiparar el golpe emocional de esto. Es Y es abrumador, creo que que más duras. Y es que, a ver, o sea, yo no diría que uno de esos dos golpes, no subestimaría ninguno de los dos. La verdad que no me No, puedo. No, en realidad el de ser querido me lo puedo imaginar porque algún ser querido se ha muerto. Pero lo otro, soy incapaz de comprender lo que debe ser. es que tendríamos que vislumbrar que es perder, es cierto, es un ser querido y este vínculo y no ver a la persona es importante. Ahora, la pérdida de lo que el grupo significó es una pérdida que tiene que ver con tu yo, o sea, tiene que ver con tu identidad, tiene Ujú. que ver dónde cifraste tus emociones, tus pensamientos, tus actos, tu manera de vida durante años. Entonces es algo todavía más personal, es algo que te atañe directamente, es como que una parte de la persona muriera, ¿me entiendes? En esa pérdida. Entonces imaginemos el golpe
para tu identidad, para lo que tú consideras de ti mismo, cómo te entiendes a ti mismo, cómo te entendías, qué creías que eras, y de repente ver que eso no fue cierto, y todavía peor, que en nombre de eso perdiste oportunidades de trabajo, de amor, de dinero, de estatus, de felicidad, no, la gente que no tuvo hijos. Imagínate, o sea, imaginémonos, pues, es algo todavía mucho más difícil de manejar porque nunca te lo puedes quitar. En el duelo de un ser querido es un proceso de soltar, ¿no? Algo que no eres tú, pero perder algo que tú eras o que creías que eras, eso, ¿cómo lo manejas? O sea, No, es una realmente locura. vas a necesitar terapia, definitivamente, vas a necesitar apoyo, redes, no puedes hacerlo solo. No, no deberías intentar resolverlo solo. Es una Entonces es locura. muy duro, como perder un brazo o perder una pierna, peor que eso, imaginemos. Es que, a ver, yo tantos años de psicología, por ejemplo, no llevo ejerciendo, pero es como que, no sé, lleve 15 años de psicólogo y vengo 20 estudios científicos y digan que toda la psicología que yo ejercí durante esos 15 años Claro, no solamente no servía para nada, sino que era mala. claro, imagínate que te dijeran eso, ¿no? ¿Sabes que hemos descubierto que todo es falso? Que fue invento de una serie de personas y que las personas a las que tú creíste ayudar, a todas las dañaste. No, claro, es que es que sería muy complicado. Yo Es no muy sé si podría complicado. con eso. Has planteado algo totalmente humano y totalmente cierto. Yo creo que con eso que acabas de decir, acabas de ejemplificar perfecto todo lo que estamos hablando. Ese Ujú. sentimiento, esto que sentiste y que proyectaste, hasta creo que esto podría ser el final de la charla porque acabas de ejemplificar la pérdida que significa, Sí, la pérdida de la creencia. claro. Claro, Es que es un montón, es un claro, montón. es demasiado. Ahora, hay una luz de esperanza porque las personas pueden reconstruirse, pueden reconstruir su vida. ¿Va a requerir un trabajo? Sí, claro, como todo en la vida, pero es posible, ¿eh? Y aquí aprovechamos a nuestros amigos que nos están viendo. Si están en esta situación, entender que sí hay una salida, que sí hay un camino, que sí es posible, pero es muy importante que no estén aislados, no se encierren, Exactamente, no se exactamente. encierren. Y a ver, yo lo que dije también lo digo desde mi propia subjetividad, pensando en esa pérdida total del ideal y de todo lo que he elaborado, de todo lo que he trabajado, pero se sabe, o sea, Víctor trabaja día a día, no sé si día a día, pero semana a semana quizás en poder ayudar a víctimas y o sobrevivientes de sectas. Hay mucha gente que está trabajando, hay psicólogos especializados en esto, o sea, hay forma de ayudar. Sí, claro, psicoterapeutas como tú, personas que Ujú, se dedican a la orientación como yo, otro tipo de especialistas, por supuesto que lo pueden hacer. Si nos colocamos en el mundo material de que no pueden pagar un psicoterapeuta, tengan amigos, ujú. tengan amigos con quienes puedan hablar, busquen grupos donde haya ex integrantes de la secta y hablen, acompáñense. También es importante saber que también esa conversación debe acabar en algún momento, no se puede estar toda la vida analizando, ¿no? Uno debe analizar y tener resultados de su análisis, de sus contactos para salir. Es decir, Ujú. son pasos, ¿no? Hay que darlos, sí, pero con el paso del tiempo es posible volver a sentirse bien, a vivir Claro, bien. Van a haber situaciones que no se van a poder recuperar, ¿no? Así es la vida, lamentablemente, lo que dejamos ir o lo que se nos va, no lo podemos recuperar, pero también podemos vivir con esa pérdida, también podemos vivir con eso que no tuvimos, ¿no? Todo fin es un nuevo comienzo y es posible que totalmente. esto suceda. Y bueno, yo que sé, haciendo un paralelismo un poco con el tema de la psicología, que había dicho, lo de ponerle que salen 20 estudios científicos que dicen que todo lo que hice
estuvo mal. ¿Se te fue la cámara, puede ser? Se me fue, dame un segundo. Ahí está. Bien, Una disculpa. bien. No, tranquilo. Pero está, ponele que ese estudio recomienda otro tipo de terapia, que esta sí sirve. Bueno, primero trabajaré en mi posible y bastante probable estrés postraumático, de haberme enterado de eso. Sí, claro, totalmente. Y después, o paralelamente, intentaré estudiar ese tipo de psicología que sí sirve. En el caso de que me quiera seguir dedicando a la psicología, ¿no? Claro está. Pero, o sea, mi vocación era ayudar gente. Lo hice por un camino erróneo, sin saber que era erróneo. Yo pensaba que era bueno, que era un camino que ayudaba. Pero al final los estudios dijeron, no, la DBT, MDR, no solamente que no sirven para nada, sino que son dañinas. Y bueno, tendré que trabajar emocionalmente, psicológicamente y estudiar lo que sí funciona. No De es fácil, acuerdo. no es nada fácil, pero si quiero seguir ayudando gente, o por lo menos tengo la intención es la opción que tengo. De acuerdo. En este caso que tú comentas, como en otros, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que vernos con comprensión, tenemos que vernos con compasión. Bueno, me equivoqué, pero no fue con mala intención, Claro, ¿no? Lo hice con una buena intención, di mi mejor esfuerzo, tampoco dañé a las personas, aunque los estudios me vengan a decir, o sea, yo en mi experiencia sé que no las dañé, que quizá claro, haya herramientas que yo pueda aprender. Entonces aquí entra tu propia fortaleza, ¿no? De la resiliencia, del amor por el conocimiento. Entonces vas a buscar el otro camino, ¿no? Esa forma de verse es muy útil, ¿no? Que es, y no que porque yo lo diga, hablo de lo que tú estás haciendo. Entonces claro. eso es así, ¿no? No entraste a nada por nada, ¿no? Hubo una buena intención y No, seguramente claro, hubo igual estoy resultados. hablando desde. No me pasó. Si me pasara, no sé si sería tan lógico y tan claro en lo que haría. Lo hablo Sí, claro. ahora desde la total comodidad, ¿no? No, yo hablé también en ese sentido figurado, en ese Sí, supuesto, ¿no? También claro. queriendo hacer un paralelismo con la gente que sale de las sectas, ¿no? Es decir, entré, bueno, pues me tengo que comprender, no puedo yo culparme a mí mismo y acosarme a mí mismo, cómo lo hice, cómo fui capaz, cómo no me di cuenta, no, bueno, pues lo hice porque me engañaron, yo creí de buena fe, no, no lo hice, claro que está quien lo hace por hacerle el mal, pero aquí no hablamos de esa gente, hablamos de la gente sana, que se equivocó, que le engañaron, pero sana. Esas personas son las que tienen que entenderse que lo hicieron con un fin noble, lo hicieron desde lo mejor de sí. Y eso que es lo mejor de sí, eso no se ha muerto. Que quede herido es diferente, porque la secta lo hirió, pero no lo ha destruido. Eso todavía existe y es lo que cada persona tiene que reencontrar. Llámese espiritualidad, llámese humanismo, llámese intelecto, cualquiera de estos elementos son propios de la persona y la herida se puede sanar y volverá a hacerlo en un lugar donde sí sea posible, sí sea real. No por nada dice el dicho, mientras hay vida hay esperanza. Es verdad, téngase la edad que se tenga, se pueden conseguir todavía muchas cosas. Ujú. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, Te hago una pregunta, ¿no? Media polémica. Sí, Sé que muchos de los que están luchando contra las sectas, organizaciones coercitivas, eh, primero fueron víctimas y segundo, eh, siguen hasta el día de hoy arrastrando traumas, secuelas, para no englobar todo dentro de trauma. Mi pregunta es, como psicólogo te lo pregunto, ¿no? Como psicólogo, sí. ¿es prudente que estén constantemente
expuestos a material tan proclive a generar flashbacks y síntomas postraumáticos? Buen punto. Así como lo planteas, yo pienso que no. No, Yo pienso porque exactamente lo sabes mismo. que sí, no. Una persona tiene que ver por sí misma, llevar un proceso de introspección, de sanación, y después, si quiere, entonces entra en otro ámbito de cosas. Porque ¿qué sucede? No ha habido una real curación, una real resolución del problema. El trauma sigue presente. Y si tú entras a un grupo que tiene muy buena intención, pero pues te estás constantemente expuesto, tú estás reviviendo el trauma. Y todavía más, el mecanismo, ya que hablamos en términos de psicología, de la rumiación, como bien sabes, es estar repitiendo un pensamiento constantemente. Incluso hay una rumiación colectiva. Entonces, en un grupo que se enfoca, no pienso en alguno en especial, sino en el caso que estamos viendo, estás en un grupo de personas que estuvieron en sectas, que están queriendo hacer el bien, pero estás constantemente hablando. Es como una rumiación compartida, donde estás dándole vueltas y vueltas al asunto negativo y reviviendo las emociones y los pensamientos y realmente no estás recibiendo un acompañamiento o una resolución de tus emociones. Las Claro, estás alimentando. Yo creo que sí puede ser perjudicial claro, estar todo el día. Sí, es que es retraumatización, básicamente. sí, Retraumatización. exactamente. Y yo lo que creo, a ver, es que ese tipo de personas, en el caso de que estén en geroterapia o que estén buscando terapia, yo creo que pueden haber maneras de ayudar sin estar en constante exposición a material tan explícito, al paniqueo colectivo constante. Yo creo que, eh, a ver, quizás vos sabrás más cómo ayudar de una forma que no estar tan expuesto. Yo la verdad que quizás no lo sé. Capaz siendo abogado, ofreciéndote como abogado y pasa que el abogado también se expone a todo eso, ¿no? Sí, a ver, pienso que si alguien se encuentra en un proceso más consolidado, pues sí, puede pertenecer, ¿no? Puede participar o ser un activista o como le querramos llamar, pero en un primer momento tienen que pensar que lo más importante son ellos, después son ellos, el último son ellos. Claro, Antes que nada, antes que dar cualquier otro paso, y mucho menos el denunciar. Esto hay que dejarlo para más adelante. Claro, porque cuando salen de la secta, una víctima, pues son personas nobles que buscan la justicia, o sea, buscan ujú, denunciar para que la gente sepa y la gente se lo evite, hacerle un bien a la sociedad, pero tú no puedes tener una actitud positiva hacia afuera si antes no la tuviste hacia ti mismo. Primero hay que alimentar y cultivar todo esto en la persona y no entrar en estos círculos constantes, ¿no? Porque realmente es no salir. exactamente. Eh, el tema es que creo que mucha de la gente que está activando eh, en contra de las sectas eh, sigue muy afectada. Entonces, tampoco se le puede decir a esa gente, ándate de acá. O sea, sí de la secta, pero no del activismo. ¿Qué tipo cómo recomendarías que esa gente ayude? Bueno, puede ayudar de muchas maneras, es decir, puede ayudar en, en niveles menos comprometidos o en niveles que exijan menos actividad. Ujú, ¿Qué es lo que se quiere hacer? La persona tendría que preguntarse, ¿qué quiero conseguir? ujú, ¿Cuál es mi objetivo? Quiero que la gente se alerte contra esta secta o contra el sectarismo en general o a ujú. favor del bienestar, ¿no? O a favor del estudio de estos fenómenos. La persona tiene que saber qué es lo que quiere hacer, porque no es solamente voy a ayudar
en el mundo de la información contra el sectarismo, porque es demasiado amplio. Sí, Entonces, obvio. a partir de eso puede elegir tener un blog, una página, hacer entradas en Instagram, ¿me entiendes? O en TikTok tal vez, comentar, o escribir un libro. Eso podría ser bastante terapéutico. Escribir un libro, ¿no? Hacer una historia, narrar historia de las sectas, por ejemplo. Es decir, algo creativo, algo, algo que le resulte reconfortante, que le resulte creativo, que lo alimente. Ujú. Ahí lo puede. Entonces, cada quien puede decidir. Digo, yo no estoy en contra de participar, aun si eres una víctima reciente, pero tienes que ver en qué situación está, cómo te sientes. Porque si Claro, te sirve para estar constantemente atento y pensando, y en serio es como una rumiación colectiva, todo el mundo está con la misma incomodidad y con el mismo enojo, y hay que denunciarlos, y hay que acabar con ellos, y estás ahí, es estar reviviendo el trauma y es no cultivar emociones positivas. Entonces, en resumen, pueden hacer hasta donde se sientan tranquilos, claro, hasta donde no sientan que ya les está exigiendo que sea como un trabajo. Ahí. Y ahí hay una gama muy amplia, ¿no? Hacer en Instagram entradas y compartir, pero sobre todo dedicarse a su propia reconstrucción, a su propia claro. reconstrucción. Porque Bueno, si yo, sí, dime. no, no, terminé la idea porque yo iba a ir por otro lado. No, esto de que lo importante es la reconstrucción y si para tu sentirte bien empiezas a sentir que te quita espacio para sentirte bien, el ayudar, entonces no ayudes, porque no se trata de ser bueno, ¿entiendes? O Claro, sea, se trata de ser en todo caso útil, sí, que es diferente. claro. Bueno, yo creo que está, o sea, una buena manera, vos mismo lo dijiste muy bien, el tema de hasta donde yo pueda, ayudar hasta donde yo pueda. ¿Cómo me doy cuenta? Hasta donde puedo. Bueno, eh, tomate a vos mismo, o sea, no a vos, Víctor, sino tipo en general, o sea, el que esté ayudando a la gente y esté en esa, está, que agarre y haga de cuenta que es un termómetro, ¿no? Un termómetro del 0 al 10 de perturbación. Si veo que estoy acercándome a un número complicado, 0 obviamente siendo nada de perturbación y 10 lo máximo. Si me estoy acercando a un 6, un 7 haciendo tal actividad o haciendo tal voluntariado, quizás es hora de irme a tomar un café o es hora de parar un rato. Eh, no exponer otra cosa que también dentro de MDR nos han entrenado de esta forma y es si el blanco, o sea, lo que vas a trabajar traumático de la persona es muy explícito y te puede llegar a generar un trauma vicario, no pidas mucho detalle. Y esto a mí me parece que puede ser clave a la hora de hablar con testimonios, ¿no? Por ejemplo, si ves que esto, tal cosa, a vos sabés que te va a disparar una emoción intensa, no pidas tanto detalle. Exacto, sí. Lo que también se conoce en otros ámbitos, la psicología, como no tocar la psique. Es decir, no debes abordar un tema que tú sepas o que sientas que a la persona le va a ser un detonante Claro. de una crisis o de un flashback o de alguna cosa que emocionalmente después te requiere hacer una intervención en crisis, por ejemplo. Sí. No hay que irse a esos niveles. Por eso hay que tener la cautela, ¿no? Como Ujú. bien lo mencionas. Bien, bueno, también habilidad de crisis, en el caso de, ya que hablaste del tema crisis, habilidades de nervio vago, de crisis, que son cuando ya el termómetro se te fue a la mierda, básicamente, ya no es un Sí, sí. 7 es un 9 habilidad de crisis. También podemos hablar de, eh, ah, no, o sea, no inviertas tu vida solamente en esto. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta ir al cine? ¿Te gustan los videojuegos? ¿Te gusta cantar, tocar la guitarra? eh, Disfrutar tu familia. O sea, tener actividades que, está bien,
luchá contra la secta, hacelo. Nadie te está diciendo que no lo hagas. Pero que no sea, tu vida no gire alrededor de eso, porque al final eh, vas a vivir constantemente retraumatizando. Sí, claro, a menos que sea una decisión consciente digas, bueno, pues me voy a dedicar el tiempo que yo Claro, quiero, ¿no? pero A vos menos que sea imagínate, pero no, sí, pero ¿sabes a lo que me refiero? A ver, vos si querés dedicar tu vida incluso profesional a eso, pero tené tiempo de esparcimiento, tomate una cerveza, una Coca-Cola, un licuado con un amigo, a eso me refiero. sí, no, Tener alguna claro, actividad que no tenga nada que ver con eso, alguna actividad que no tenga nada que ver con eso, porque al final es como, mismo yo incluso que nunca estuve, yo por lo menos nunca estuve, eh, a mí mi psicóloga me dijo, loco, dejate de cosas de psicología, porque tanto el podcast como tu trabajo son psicología. Entonces, disfrutá, haz otra cosa. Me anoté a claro, clase de canto, por ejemplo, ¿entendés? Eh, claro. Sí, es un claro, poco eso. decía, a menos que sea una decisión muy consciente y muy clara, pues cada quien es libre de hacer lo que desee. Ahora, así como tú lo comentas, por supuesto que también, y yo diría que en primer lugar, porque incluso para alguien que estuvo en una secta, Ujú. la secta, como la misma experiencia de la liberación de la secta, debe acabar en algún momento. Es decir, la liberación de la secta no debería estar presente continuamente en tu vida. También el recuerdo y la plática de la liberación habría de ser dejada atrás Sí, claro. para que te dediques a otras cosas. Claro, nunca vas a olvidar la secta. Sabemos que lo que entra en la memoria se imprime, no se va a borrar, pero lo que se va a borrar es el dolor. Es decir, Ujú. no vas a sufrir siempre que recuerdes la secta. Tú lo vas a recordar, va a estar presente, gente que te hizo mal o gente que hasta apreciaste, van a estar en tu recuerdo, pero no con el mismo peso, no con el mismo significado. Y para llegar a eso implica que en algún momento la secta desaparezca de tener esa presencia, ¿no? Que tu misma liberación deje de estar presente en tu habla, en tu experiencia. Y también, por supuesto, como bien lo dices, tienes que irte a tomar un café, ¿no? Si yo, Víctor, hago un podcast y ya me doy cuenta que pues no estoy durmiendo, tengo que parar mucho antes de llegar a eso, Es ¿no? que me pasó que estaba teniendo mucha actividad de podcast, a ver, tampoco tanto, pero estaba Ajá. trabajando todo el día, si no tengo una hija, estoy con ella, lo único que hacía era llegar a mi casa de noche, cuando se dormía mi hija, y prendía el play, y cada tanto veía algún amigo o algunos amigos, pero no estaba haciendo mucho más que eso. Y fue tampoco sano, es por eso que lo digo, no solamente por la gente que estuvo en una secta, sino que la gente que solamente es workaholic o se mete solamente en una actividad y no tiene Sí, esparcimiento. pues aquí podríamos recomendarle que tenga un ritmo, ¿no? Horarios, que tenga prioridades, etcétera. Por ejemplo, voy a tomar tu caso, ¿por qué lo voy a tomar? Porque quiero llegar a otra cosa. Tu caso es, No en importa, todo, tomalo, es tuyo. es en todo caso un acto creativo, ¿no? Ahora, me salgo de ahí y lo llevo a la secta, donde lo que se hace no es creativo para nadie, no le ayuda a nadie, es hasta inútil. Ujú. Cantidades enormes de trabajo y esfuerzo durante años y de pronto desaparecen porque no sirvió de nada. Todo lo que pensaban que estaban haciendo en favor del mundo no le ayudó a una sola persona. Claro. Ahí todavía, ahí sí está lo negativo, ¿no? En tu caso, como dije, tomé el ejemplo de que tu caso es creativo. Y me salgo de ahí para contar, imaginemos, entonces dedícate a una cosa, que lo tuyo tiene frutos, pero aquello que no tiene frutos es un desperdicio de vida. Por eso la prevención es importante. La prevención es lo más importante, difundir y comentar para que las personas se eviten, por un momento de decisión, se eviten perder 20 años de vida. Es fundamental, en serio.
Después vienen los líderes de sectas ya cuando son más grandes, que se ven ya ancianos y piensan conmovidos en el bien que hicieron al mundo, ¿no? Yo he visto varios líderes de secta que ya alcanzan cierta edad y ya cuando van hacia la decrepitud, ellos mismos se creen la mentira de a cuántas personas ayudaron, del bien que hicieron y hasta lloran. O sea, se conmueven de sí mismos, de lo buenos que son, de lo agradecidos que están con la vida. Date cuenta, o sea, démonos cuenta el nivel de desconexión con la realidad. Son actividades que a nadie le aportan nada. Yo sí huiría de eso. Yo sería más como tú, pon tú. Pero como aquello, todos tenemos que evitar. No, ojo, no es subir tampoco, es cortar un poco con la rutina y hacer algo nada que ver, pero no dejar, en mi caso, la psicología o el podcast, sino Claro, hacer una actividad que no tenga nada que ver para cortar claro, con pero eso. yo lo que veo, y no es que quiera hacer ninguna opinión ni diagnóstico, pero lo tuyo siempre es creativo. O sea, pues, ok, estoy muy clavado en esto que es creativo, entonces, pero lo dejo para otra cosa creativa, estar con mi hija, convivir con la familia, ¿no? O sea, cambio Sí, una es cosa creativa por verdad, otra, es verdad, es verdad, es verdad, ¿no? O es sea, verdad. es positivo siempre, o sea, es para estar con la familia, para caminar, para tomarme una cerveza, para no hacer nada, caray. Pero eso en sí es una actividad positiva, ¿no? Ujú. Sí, es verdad, es Bueno, verdad. pues Bueno, eso es así. bueno, querido, nos queda pendiente, no para hoy porque ya es tardísimo, por lo menos acá. Nos queda pendiente el Y tema de la captación y se pueden mechar más cosas, mechares en uruguayo y creo que en Argentina también, como que meter ahí de costado eh, otros temas, como que la captación, el tema también de cómo ayudar, que hablamos un sí, poco la vez pasada, pero podríamos entrarlo un poco más, tipo a gente que está adentro, gente que está afuera, pero que todavía mentalmente no ha salido del todo. Eh, claro, claro. pero nada, o sea, en un principio agradecerte de corazón, o sea, de vuelta por este espacio, por tu tiempo. Eh, Nos costó coordinar, pero al final pudimos. Sí, sí. Me da mucho gusto. O sea, de cada uno de los temas que hemos hablado da para tomarlo solito, digamos en Sí, México solito, y ampliarlo en un Zoom. Habría mucho que comentar, pero de entrada, digo, estos dos capítulos han sido para mí muy interesantes y te agradezco muchísimo la oportunidad de estar en tu espacio y hablar con todo tu público de estos temas de importancia. Entonces yo te agradezco también. Sí nos costó un poco coordinar, pero al final lo conseguimos y creo que hasta sí, salió bien, salió mejor así con esta espera, ¿no? Todo sí, sale, sí, yo todo es creo que bueno por alguna razón, ¿no? Y pues muchas gracias. sí, aparte yo a esta hora estoy un poco más suelto porque al tener sueño, viste, uno cuando tiene sueño habla más libre. Eh, Es verdad, es verdad. Sí, Comentar, para ti ya es tarde. primero te voy a pedir, ¿cómo? Digo, para ti ya es más tarde que para mí 2 horas, algo así, así estás, Tres, vas tres. hacia la 1 de la mañana, ¿no? 11, 12, algo Sí, así. sí, sí, estamos yendo Un para ese esfuerzo lado. importante. Bueno, para que lo sepan todos los que siguen su Acá, podcast. acá estamos los workaholic. Bueno, Exacto. te voy a pedir dos cosas. La primera, antes que la segunda, porque por un tema de que no quiero olvidarme. Tus redes. Ahora tenés redes. ¿Cuáles son? Ah, sí, he abierto unas redes que voy a estar actualizando 1 o 2 veces a la semana. Instagram.com/psic de psicología _VHF. Bien, ahí También va, Víctor Hugo. me encuentran en TikTok, donde la terminación es @psicVHF, todo junto. Bien. PsicVHF, y bueno, a través de estas, me pueden seguir también si quieren en YouTube, es la misma terminación, @psicVHF. Igual Bien. aquí los ¿Subís ponemos, material? ¿Cómo? digo, aquí te los paso, igual aquí los comenté ya, ¿no? Para que alguien quiera seguirme, pues Sí, vamos a me los estar. pasás por Instagram, así yo también te puedo agregar, que me enteré acá junto con ustedes, gente
que tenías. ¿Qué tipo de contenido estás subiendo? Bueno, yo por lo general en estos espacios, sobre todo en Instagram, he estado subiendo material informativo sobre sectarismo, para la prevención del sectarismo, la explicación, ¿no? Igual voy a hacerlo en TikTok y en Facebook, pero también voy a ir incluyendo algunos consejos que tienen que ver con el bienestar, ¿no? Que tienen que ver, porque gran parte de la reconstrucción de una persona que sube una secta, pues es que cultive las emociones positivas, es muy importante. Entonces también voy a incluir unos temas así acerca de psicología positiva, muy puntual, ¿no? Ujú. Para que pueda también apoyar, o ya sea que estuviste o no en una secta, esos consejos también pueden ser útiles para cualquier persona. Eso es lo que voy a estar girando en torno de esto. Bueno, yo voy a decir, primero gracias por las redes, síganlo. Yo lo poco que sé, en parte lo sé por él, así que síganlo y qué mejor que recurrir a la fuente, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, quería comentarles que, o sea, mucho de lo traumático, esto se los digo porque me olvidé decirlo antes básicamente, de lo traumático viene asociado con una creencia negativa de uno mismo. Desde la seguridad que uno supuestamente está careciendo, por ejemplo, estoy en peligro, estoy en un lugar peligroso, el mundo es peligroso, hasta temas de responsabilidad de uno mismo, ¿no? Se dice a uno mismo, es mi culpa, o frases así, o estoy indefenso. Hay mucho tipo de creencias negativas sobre uno mismo que vienen asociados quizás a alguna imagen, ¿no? Alguna humillación o al, no sé, salir de la secta y darte cuenta que era todo mentira. Eh, y uno piensa, y el trauma siempre viene asociado con una creencia negativa sobre uno mismo. Entonces, las terapias de trauma eh, me parece que serían de primera línea acá. Eh, También, obviamente, la cognitiva conductual, la positiva, también, pero yo creo que lo principal acá es tratar el trauma. Sí, sí, sí. Y nada, Claro. te quería decir, Víctor, nada, o sea, obviamente ahora me decís lo que me vas a decir, pero también que cierres el programa de la manera que vos quieras, que digas lo que quieras y nada, esta es tu casa. Muchas gracias. Pues añadiendo a mis agradecimientos hacia ti y hacia tu público, eh, comentar que hay que mantenerse informado. Una vez un abogado me dio un consejo que se los voy a pasar. Me dice, uno tiene que ser su propio abogado y su propio policía. Es Ujú. verdad, no va a venir nadie de fuera automáticamente a advertirnos. Es importante que desarrollemos la capacidad de crítica, de análisis de los grupos que nos llaman la atención. No confiarnos de entrada en lo que nos digan, por muy benéfico que se vea. Hay que analizar antes de dar cualquier paso, antes de entregar la confianza a un grupo. Es muy importante que tengamos la capacidad de cuidarnos como un policía y de defendernos como si fuéramos nuestro propio abogado en el terreno de nuestras vidas. Entonces, no dejen de informarse, no dejen de prevenirse, sobre todo los más jóvenes. Comentábamos en el capítulo anterior lo importante que cada persona es, y quisiera volver a enfatizarlo. O sea, lo que ustedes son es algo muy valioso. Y haya otra vida o no, lo único que sabemos es que donde estamos aquí, esta es la vida que tenemos. Y es muy valiosa como para desperdiciarla con Exacto. personas que nada más se van a burlar de ti. Entonces cuídense, cuiden ese tesoro que tienen aquí y protéjanlo a como dé lugar. Y muchas gracias. Bueno, gracias a vos también por estas últimas palabras, por de vuelta a tu espacio por segunda vez. Ya creo que casi son 2 horas, si no es que ya lo son. Creo que sí.
Y nada, estaremos subiendo clips, compartiendo de vuelta, ¿cómo se llama esto? Tus redes sociales. Y nada, eventualmente, si se da, que a mí me gustaría que sí, hablaremos de la captación, de cómo ayudar a personas más en profundidad. Claro. Y nada, ahora me despido, pero vos quédate un poquito más cuando te tenga. Gente, como siempre, ¿no? O sea, pensamiento crítico. Escuchen esto, está bien, pero también infórmense de otros lados. Que esto sirva para que ustedes alimenten, digamos, su conocimiento, más no se queden solamente con esto. Bien, yo creo que es lo más importante, porque si no, al final terminamos siendo otra secta. Y no, no es la idea, sino que justamente busquen otras fuentes y mismo dentro de la gente que lucha contra sectas, hay gente que piensa distinto. Entonces, nada, nosotros tendremos nuestra línea de pensamiento, otros tendrán otra, y nada, ustedes verán con cuál se identifican más, y sobre todo, lean artículos científicos o lean o escuchen a gente que también habla desde la ciencia. Exacto. Bien, les mando un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Chau.